para Nufarm en Argentina y Uruguay, entre otros aspectos. Así que ya le damos la bienvenida, entramos en la recta final. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sé que es tarde, sé que estamos un poco cansados, un poco salidos del tiempo, pero vamos a tratar de pasar rápidamente a través de lo que es Carinata, que es el tema que yo voy a tratar, desde la vista de Nufarm y tratar de iniciarnos desde el origen, del por qué Carinata, hacia dónde vamos, qué camino hicimos y a dónde aspiramos a llegar. Y es un camino que no se recorre en soledad, es un camino que se recorre entre varios participantes. Los productores son los iniciales y los principales y toda la cadena que sigue hacia adelante. Entonces, pensando en el porqué de Carinata, hablamos de este punto. La situación climática en el mundo, o cuál es la situación en el mundo de emisiones de dióxido de carbono. Este evento que sucede a nivel mundial tiene una necesidad de generar una solución sustentable y en nuestro caso la propuesta es de origen vegetal, que parta desde Carinata, que parta desde Nufarm para lograr reducir estas emisiones. También sabemos que la aviación, que es la industria con la cual estamos trabajando intensamente para mejorar esta situación, es responsable en promedio del 3% de las emisiones mundiales. Entonces también esta industria lo sabe y lo que hace es se pone a trabajar y la IATA, que es el comité internacional que nuclea la industria de la aviación, establece como dos pautas. La primera es, sabemos que estamos contaminando y queremos reducir, cambiar esto y propone para el 2030 reducir el 50% de esas emisiones y para el 2050 ser neutros. Esto es mañana, ¿no? De acuerdo a los tiempos que tenemos. Entonces, se desata una búsqueda para lograr cumplir con estos objetivos. Empezamos a ver de qué manera podemos colaborar y de esta manera aparece el primer desafío. Tenemos una reducción de emisiones de carbono que queremos realizar, tenemos una meta objetiva 2030-2050 y el primer desafío es decir, vamos a lograrlo, pero para hacer este biocombustible o esta reducción tenemos que encontrar materias primas adecuadas que no dañen el medio ambiente. Después, que no contaminen. Sumamos, estamos siempre en calidad, que no deforesten y que tengan una disponibilidad permanente. Una vuelta que comenzamos todo este proceso no podemos interrumpirlo. Y la última es que no sea comestible, no compita por alimentos. No estamos pensando en transformar alimentos en combustible, sino producciones de aceites de alto valor, de origen vegetal, que vaya como solución hacia biocombustibles. Todo esto además tiene que ser planificado y no tiene que afectar los cultivos actuales. Lindo desafío, pero una muy buena oportunidad. Entonces, la primera pauta o pista aparece de la parte de innovación. En innovación aparece lo que se denomina SAF, que es un tipo de biocombustible que va orientado hacia la industria aeronáutica, tiene bajas o nulas emisiones de dióxido de carbono, eso favorece, y además genera una reducción de los gases de efecto invernadero cuando se genera el biocombustible. En el caso de Carinata, más del 80%, y está en el ranking como número 1. Tenemos el SAF, que además representa el 0,1% de todo el combustible que se consume a nivel mundial. Esto lo que nos da es una demanda infinita. Diría un amigo, un océano azul, en donde se puede alimentar y se puede generar un negocio para los productores de alto valor y a toda la cadena, llegando hasta a este punto de innovación. Entonces, bien, ¿de dónde podemos conseguir el SAF? Y voy a ir un poco rápido porque seguramente el disertante Andrés lo va a explicar mucho mejor que yo, pero yo creo que hay dos lugares al menos que podemos trabajar el SAF. La primera es el tema de los desechos, acá, ahí está, el tema de los desechos con UCO, que son aceites reutilizables, grasas animales y luego aceites de baja intensidad de carbono. Ahora bien, vamos a canola y girasol, como pueden producir aceite, puede ser biocombustible, tienen baja conversión, pero es más para biodiesel. Si vamos por UCO, el segundo punto, este de los aceites utilizados, hay baja trazabilidad. Entonces hay mucha probabilidad de que estemos en un mercado que no sea exactamente el que nosotros queremos tomar para biocombustibles y para llegar a Europa. La otra es grasas animales. Acá esto es muy bueno, tiene buena conversión, pero hay poca disponibilidad.
En el cultivo de cobertura y oleaginosas hay varios. Está la pongamia, está no sé, la jatropa, pero están todos en estaciones o modelos anteriores al nuestro. Son experimentales, están en desarrollo, necesitan más tiempo para generar el fruto y de ahí el biocombustible, con lo cual lo que nos queda es carinata. Carinata es una realidad y tiene gran potencial de crecimiento. Y cuando digo que es una realidad, les voy a compartir lo que estuvieron haciendo ustedes como productores y lo que estuvieron haciendo todas las partes de la cadena y Nufarm dentro de este marco. Primero, esto, ¿qué es carinata? Lo hablamos durante toda la campaña o durante todo el día, pero mínimamente es un cultivo oleaginoso, invernal, no transgénico. Esto es muy importante para llegar a ciertos mercados. Que produce este aceite que es no comestible, es decir, no compite con alimentos, entra en esta categoría muy bien. Es un biocombustible de segunda generación y si bien está focalizado en la industria aeronáutica, porque es una industria muy medida, donde se puede hacer seguimiento, donde se puede trabajar intensamente, también se puede expandir hacia otro tipo de industrias que necesiten un combustible de este tipo. Entonces, ¿cuál es el rol de Nufarm en todo esto? Nufarm piensa de esta manera. Piensa, cuando habla de carinata, no piensa en un cultivo, no piensa en un tiempo, no piensa en un momento del lote, no piensa en un invierno, sino que cuando hablamos de carinata siempre tenemos que tener en la cabeza que estamos pensando en ciclos. Estamos pensando en integrar muchas variables en un solo momento a través de un cultivo. En el caso de carinata, y si podemos ver en este ciclo de sustentabilidad, que particularmente le pusimos la energía del campo porque moviliza muchas cosas que suceden en nuestro campo, pero también va mucho más allá. Pueden ver que hay como una primera fase de suelo y rotación que básicamente está enfocada allí donde describe todos los aportes, ¿no? Hoy hablaban en exposiciones anteriores cómo modificaba la estructura, la estructura del suelo, la porosidad a través de sus raíces, la infiltración a través de los poros y macroporos que se generan por esas raíces cuando se degradan, y ese control de erosión por la cobertura que genera la carinata, tanto eólica como hídrica, fijando los terrenos, evitando y logrando ese cometido. Y una exploración de la raíz pivotante, que yo la denomino labranza vertical biológica. ¿Por qué? Porque esta labranza vertical biológica quizás en Uruguay es mucho más común, en Argentina no lo es. En Argentina contamos con cultivos que son con cabellera, con raíces en cabellera, donde estamos explorando pocos centímetros del suelo y en toda la región tenemos un sistema de labranza directa muy bueno, pero que genera compactación en ciertos estratos. Entonces, este tipo de raíces que perforan y exploran 2 metros, generan esa ruptura, atraviesan esos impedimentos, generan esa infiltración, esa porosidad y dejan la raíz en profundidad. Esto que hablaba del incremento de biomasa aquí el incremento de biomasa, ese incremento de biomasa de raíces y de la parte aérea. Carinata deja en promedio 6 toneladas de raíces en su producción y 10 toneladas en la parte aérea. Eso va a ser alimentación directa del sistema. Carinata no le sirve, no le interesa, pero por eso pensamos en un ciclo, pensamos siempre más allá de carinata. Tenemos esta rápida descomposición después de toda la parte de raíces y la parte aérea generando nutrientes. Y la alternancia de exploración radicular, esta que mencionaba de cabellera y raíces pivotantes profundas, generan esta salud en el suelo, impactando positivamente en el sistema y sobre todo en los cultivos posteriores. Después, dentro del sistema productivo, destacar algunos puntos solamente. El control de malezas. Nosotros tenemos problemas con malezas resistentes o tolerantes. Carinata propone también cobertura. Esta cobertura es sombreado, este sombreado no permite el desarrollo de las malezas o lo permite en menor medida, entonces tenemos menores camadas, tenemos menores nacimientos y podemos entrar en un control más adecuado. Cuando hablamos de restricciones químicas, hablamos que los productos que se utilizan en carinata son banda verde, banda azul, no tienen residualidad, no van hacia el otro cultivo, con lo cual al subsiguiente nos permite salir a cualquier cultivo que deseamos sin ningún impedimento, dependiendo también de las condiciones de mercado. Y este es un punto muy importante para mí que me gusta siempre destacar, el de la baja dehiscencia, principalmente contra canola, donde Nufarm ha hecho un trabajo excepcional trabajando en la genética para lograr que las silicuas, la vaina donde está contenido el grano, tenga mucho menor apertura que la colza. Y esto nos da un cultivo más flexible,
nos da oportunidad de trabajar mejor la cosecha, nos da oportunidad de hacer una programación y crecer en escala sobre todo, porque no tenemos que andar corriendo atrás de la apertura de esa de licencia o del área silicuas, sino que lo podemos planificar. También es importante el menor consumo de agua versus trigo, por ejemplo. 80 milímetros menos que el trigo, y esto nos deja un perfil más cargado hacia el verano. En los últimos 5 años, que tuvimos una seca bien marcada en Argentina, este fue un punto muy importante para que el cultivo se pueda desarrollar, fuera aceptado y fuera explorado por los distintos productores de las distintas zonas. Ni hablar el tema de rentabilidad. Punto destacado, pensando en que habitualmente estos cultivos que se inician, siendo de nicho, o siendo con un comprador, o siendo con un mercado determinado, tienden a tener poca oportunidad de arbitrar precios en una forma justa para todas las partes. En el caso de Carinata, hay un mercado de referencia internacional, transparente, donde el productor puede seguirlo, evaluarlo, tomar posición, venderlo, y eso es oferta y demanda. Me acuerdo que es el de colza francés. Me acuerdo en el 2000, cuando estalló la guerra de Ucrania-Rusia, el precio se disparó, en ese momento valía $1000 la tonelada, todos los productores que hicieron fueron a vender. Perfecto. Oportunidad de mercado. Y luego bajó y se mantienen muy buenos valores, alrededor de los $500, y es una muy buena oportunidad también para el productor. Entonces, tener en cuenta que esa rentabilidad es algo muy interesante. En el medio ambiente también se nos pide, dentro de las organizaciones en que estamos, en que demos evidencia de cómo se manejan los activos. Y acá voy a entrar en el primer punto que habla de certificación RCB. Todo el proceso de Carinata lleva una certificación de RCB. Es algo sencillo, es accesible, se logra fácilmente, pero es una certificación muy interesante que brinda evidencia a los dueños de los activos de cómo se están manejando sus campos, sus suelos y cómo se conservan para adelante. También el cultivo es no transgénico, como hoy yo les decía. Entonces, terminada la carinata, se puede pegar otro cultivo que tenga alto valor, una soja no transgénica, un maíz flint, otra certificación, y de esa manera tener todo el año productivo con un producto en el invierno que es certificado, continuando en el verano y obteniendo un mayor rédito. Obviamente agroquímicos de bajo impacto y, por supuesto, el biocombustible. Me parece que esto es mucha energía para el campo, para distintas patas, para distintas miradas, para distintos lugares. Y hay que saber aprovecharla. ¿Y qué propone Nufarm? Propone un modelo de negocios integral. Propone ir asociándose en las distintas etapas con los mejores jugadores y los mejores protagonistas, desde los productores en el inicio, la parte agronómica y soporte, acá por ejemplo que es Bracar, la parte de compra y toda la parte de certificación, compra, semilla, calidad, en este caso estamos trabajando con Cargill, tener un mercado internacional y en el último punto está BP, British Petroleum, que es la compañía que consolida y toma todo el aceite que produce el programa de Carinata. Entonces hay a través de toda la cadena una organización para jugar con los mejores protagonistas en el mejor lugar y tener la oportunidad siempre de ir mejorando. Nosotros sabemos, Nufarm sabemos mucho de semillas, sabemos mucho de genética, entendemos los mercados de aceite, pero no tenemos toda la cadena. Y justamente la idea es asociarnos con los mejores partners en cada etapa. Y vuelvo a destacar el tema de la certificación de RCB. Carinata es un producto certificado. Si no logramos la certificación, el producto no tiene valor. ¿Por qué? Porque no tiene valor para el mercado al cual lo va a recibir, al cual queremos ingresar y donde nosotros podemos obtener un valor premium por ese grano que ustedes acaban de generar en sus campos. Avanzamos y esto simplemente es para mostrarles que esto es realidad. Que todo esto que parece tan volado, que arranca pensando en dióxido de carbono en el mundo, aparecen aviones que vuelan, aparecen emisiones, aparece fijación, después aparece genética, aparece un contrato. Esta es la realidad. Esto es Uruguay. Hay, por supuesto, siembras anteriores, pero tomamos nada más desde el 2022 arbitrariamente hasta el 2025. Fíjense, cada pin es una chacra, es un campo donde está sembrado Carinata, donde se logró la certificación, donde es trazable, donde toda la información está acumulada, donde el productor generó, acompañado de la compañía de Nufarm, de Bracar, de Cargill, un producto como Carinata entregándolo. Y de comienzo a fin, es infernal, fíjense la cantidad de puntos que se han generado. Piensen que lo mismo que sucede aquí en Uruguay, sucede en Argentina. Desde el 19, los distintos puntos, cada punto es un campo, cada es una chacra, y en el 2025.
y Argentina y Uruguay son los primeros productores mundiales de carinata. ¿Sí? En la región tenemos más de 100.000 hectáreas de carinata solamente el año pasado. Y si vamos hacia atrás, en el acumulado de los años, y sumo las últimas, estamos arriba de 250.000 hectáreas. Más allá del gran logro de introducir un cultivo, de proponer genética, de tener materiales adaptados, introducidos acá, es un trabajo mancomunado de un montón de partes para lograr esto en muy poco tiempo. Entonces, para finalizar, y simplemente para quedarnos con 3 o 4 ideas fuerzas, 4 pilares que nos sostengan y que es la médula de Carinata. En el punto 1 hablamos de beneficios agronómicos y renta para el productor. Lo vimos en toda la jornada, es algo muy valioso y que ayuda a mantener los activos funcionales y con rédito, muy importante. En el punto 2 obtenemos este aceite para BP para generar los biocombustibles de segunda generación. En el punto 3, no menor, una harina alta proteína, apta para alimentación animal. Nosotros la estamos utilizando en rumiantes en Europa en este momento. La idea es tenerla aquí, poder utilizarla aquí y compartirla, generando valor local, adelantándonos y poder tenerlo disponible para generar también un plus en la alimentación. La fijación de dióxido de carbono atmosférico es muy importante y es uno de los principales puntos en los cuales las compañías aéreas toman este cultivo. Y finalmente la reducción de gases de efecto invernadero al momento de hacer el biocombustible. Entonces, por todo esto, es el camino a una agricultura regenerativa, sustentable, pero también redituable para los productores. Así que agradecerles el tiempo y muchísimas gracias.